1500 AM, la emisora que te informa y entretiene. Otra estación de Sonora, presente y futuro de la radio. Los conceptos y opiniones emitidas en el siguiente espacio radial son responsabilidad exclusiva de sus directores y realizadores. No comprometen a la Red Sonora Radio. Red Sonora, presente y futuro de la radio. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Gracias, siempre les decimos desde nuestro corazón alma, porque están allí tan juiciositos, puntuales, cumpliendo la cita que ni usted ni nosotros nos podemos perder a través de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Saludamos en la gerencia al señor Fernando Peláez, David González, director de Sonora 1500 AM. En el máster, Leonardo Fabio Paz. Y bueno, hoy tenemos invitados bien interesantes. Hoy estará con nosotros desde Medellín a través de la línea de Sonora 1500, la doctora Lady Caterine Pedraza Vera. Y va a manejar un tema bien interesante, el entrenamiento deportivo en todo lo que tiene que ver en la parte de la rehabilitación, lo importante que es. Y también aquí en la mesa de trabajo, el doctor Jaime Eduardo Rodríguez. Y él nos va a hablar sobre la abundancia, amor, vínculo y contención. Contención. Entonces, son dos temas que aparentemente no tienen que ver el uno con el otro, pero nos vamos a dar cuenta que en últimas todo se va concadenando, como siempre decimos nosotros. Los invito para que me acompañen con la reflexión del día de hoy. El momento de la reflexión en Encuentros con Vilma del Mar. Así como un desierto puede volver a florecer con agua, cuidado y atención, el alma también puede renovarse cuando nutro con conciencia y sabiduría espiritual. Sus cualidades de paz, amor, felicidad vuelven a manifestarse a lo largo del día. Recuerdo que soy un alma paciente y desde esa conciencia transformo el mundo. Regalo para el alma de 17 de junio del 2026. Bueno, entonces vamos a hacer conexión a través de la línea de Sonora 1500 con la doctora Caterine. Muy buenas noches, doctor Jaime, un placer tenerlo aquí en Sonora 1500. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido todos estos días? Cuéntenos un poquito del tema que nos va a tratar el día de hoy. Buenas noches, Vilma, buenas noches, amables oyentes, siempre muy complacido, feliz de acompañarlos. Y bueno, tenemos siempre temas que elaborar, temas que revisar para que los oyentes vayan como recibiendo esos tips tan importantes para ir entendiendo lo que es la verdadera salud y lo que es el verdadero bienestar, ¿no? Porque muy importante entender que la salud tiene que ver con lo preventivo, ¿sí? Hoy más que nada se abre en el sentido de la prevención, ¿no? Porque es muy difícil llegar a la salud cuando ya el daño está hecho, cuando ya los sistemas orgánicos
están disfuncionando, y por más que se le ayude, a veces es difícil recuperar un paciente. No es imposible, pero requiere tiempo. Entonces el sistema ha hecho su parte de volver inmediatista, ¿sí?, a los pacientes. Entonces entender que para que un cuerpo entre en un proceso de despolarización, de disfunción orgánica, estructural, pues también ha tenido toda una vida de excesos, de sobrecargas que hacen que el ser humano pues llegue a lo que mal se llama enfermedad. Bueno, doctor, muy interesante porque siempre, cada miércoles que nos acompaña acá, aprendemos bastante. Dicen los oyentes, nos deja impactados el doctor, porque pues a veces cosas que uno cree que no tienen que ver con la salud y realmente sí. Bueno, saludamos a través de la línea de Sonora 1500 a la doctora Lady Caterine Pedraza Vera. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, mi Vilma, muy buenas noches, mi doctor Jaime, muy buenas noches a todos los radioyentes de Sonora 1500 AM. Doctora, un placer tenerla a través de la línea. Cuéntenos ese tema del entrenamiento deportivo en alta competición, alto rendimiento. Alta competición y alto rendimiento. ¿De qué se trata eso? Cuéntenos un poquito. Bueno, mi Vilma, el entrenamiento de alto rendimiento en este momento, con toda la técnica que se trabaja a nivel terapéutico del Quantum Biofeedback, nos permite trabajar toda la coordinación a nivel tanto metabólico y orgánico del cuerpo de la persona, como también la parte mental. Es muy importante conjugar estas tres cosas, porque realmente si la persona no se concentra, si no coordina, si no tiene memoria, estabilidad, si no se siente con ese poder y con ese empoderamiento para ganar, para tener éxito, y también si no interactúa bien él mismo con su propio cuerpo y al mismo tiempo en el juego, con el equipo y con las otras personas con las que está compitiendo, pues realmente no va a ser exitoso el proceso. Entonces, lo que se busca es entrar a activar una cantidad de habilidades, tanto físicas como mentales, para lograr que las personas que practican deporte, quizás no solamente en ligas, ¿cierto?, de atletismo o de fútbol, de patinaje, sino también en un deporte normal, sino que lo quieren llevar a un alto rendimiento, puedan tener acceso a la estimulación de todas esas habilidades que el cuerpo tiene. Muy interesante, doctora, porque de todas maneras uno debe saber que debe estar preparado, ¿no? No es lo mismo una persona del común que tenga una actividad muy pasiva a una persona que tenga una actividad pues que requiera mayor cuidado, doctor. Sí, lo que pasa es que, digamos, en cuanto a los deportes, siempre se busca un biotipo, ¿sí? Entonces no es lo mismo un biotipo, ejemplo, para boxeo que un biotipo para un basquetbolista. No es lo mismo un biotipo para, ejemplo, un patinaje que para un nadador, ¿sí? Entonces, cada biotipo y las características, el talento que se va viendo en esas características, pues así mismo va dando, digamos, la tendencia hacia qué deporte se puede ir dirigiendo el practicante, ¿no? Bueno, ahora yo les hago una pregunta, o sobre todo directamente al doctor, que deben estar preguntándose los oyentes, pero el doctor nos va a hablar de la abundancia, del amor, del vínculo y la contención. ¿Qué relación tiene con el otro tema? Claro, es que digamos, cuando nosotros hacemos, a mí me encantan los paralelismos. El tema de la doctora, que aprovecho para saludarla siempre con cariño, con esa admiración,
que le tengo, También. igual al doctor Fran, por esa labor tan espectacular y tan excepcional, porque es la más en el tema de lo que es la medicina y el bienestar cuántico. Pero entonces, retomando con este tema, ¿cuál es el paralelismo entre el alto rendimiento, la alta competición y la abundancia? Pues eso mismo, la abundancia es ese alto rendimiento, ¿sí? El amor es esa alta competición, ¿sí? Es el último, el máximo nivel. ¿Cuál es el máximo nivel de la alta competición en un proceso de salud? Pues el bienestar, la abundancia, la paz, la armonía, el equilibrio, la repolarización de las células, ¿sí? Esa es la alta competición. Y como decía la doctora, es importante ir caminando, ¿sí? Progresivamente con los pasos adecuados, conocidos, tanto por la experiencia que ella tiene, digamos, para llegar a ese alto rendimiento, pero en el caso de lo que también compartimos aquí, llegar a esa abundancia. Y lo que podemos ver en nuestra práctica, digamos, cómo el ser humano viene condicionado al saboteo, ¿sí? A retroceder, ¿no? A sabotearse, a retroceder, que muchos llegan a ese bienestar o a percibir una pequeña porción de ese bienestar, de esa alta competición, y tienden a sabotearse. Doctora, la escuchamos. Sí, pues realmente hay una palabra que dice conexión cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Y esa conexión cuerpo, mente y espíritu realmente nos permite lograr ese bienestar y esa conexión, porque pienso que el deportista no solamente, o el ser humano al practicar un deporte, no solamente es ese hecho vacío, no, tiene que tener un amor, tiene que tener una proyección a ser abundante, próspero, exitoso, ¿sí? Porque es una energía que lo está moviendo a ser un ser integral, ¿sí? Entonces, digamos que estamos hablando de una persona que se está entrenando de una u otra forma a ser exitosa en todas las labores que desempeña, ¿sí? Porque ¿de qué nos sirve una persona que solamente sea muy buena en su área deportiva, pero que no tenga un buen sentir en su corazón, que sea una persona que no exprese esa abundancia, que no exprese esa calidad de persona y ese bienestar en ella hacia los demás? Tiene que haber un juego en todo para que realmente la persona pueda vibrar a nivel de ese éxito personal. Y todo eso nosotros lo podemos educar, lo podemos entrenar y lo podemos cada día mejorar. A veces es de pronto un poco triste, diría yo, que uno ve, de pronto hablemoslo no tanto en el día a día, sino hablemoslo en películas, ¿no? Que se enfrentan por envidia o porque yo quiero ser como el otro y no puedo ser como el otro. Hoy en día eso ya no aplica. Todos podemos sacar el máximo de nuestras habilidades al entender quiénes somos, al entender por qué estamos aquí y al entender cómo debemos cada día de conectarnos realmente con ese amor, con esa espiritualidad y con esa conciencia en una complejidad bonita, ¿cierto? Entonces, hoy en día ya no hay esos puntos de referencia, sino que nosotros podemos dar el máximo del 100%, tanto de esas habilidades físicas, emocionales, espirituales y mentales, para poder vivir al 100% en éxito y en gratitud. Claro que sí, doctor. Sí, así es, digamos, el tema del alto rendimiento es un hoy en día que estamos celebrando el mundial, pues todos estos chicos, todos estos participantes llegan a su máximo nivel y hace un proceso desde la infancia, de ir seleccionando,
¿sí? De ir recogiendo lo mejor de todas esas canteras desde la infancia hasta llegar a la adultez, donde todos estos equipos sacan lo mejor, donde se les ha dado todos los recursos emocionales, espirituales, psicológicos, alimenticios, nutricionales, de entrenamiento, de ganancia muscular, de un buen desarrollo cognitivo, de que puedan entender el movimiento, el gesto deportivo, ¿sí? La dinámica en conjunto como equipo, ¿no? Entonces, en cuanto a la abundancia, tiene que ver con eso, todos esos elementos que se van reuniendo de disciplina, de orden, de perseverancia, de constancia, sostenidos a través del tiempo, para que en el momento propicio eso se materialice en ser seleccionado, ¿sí? Seleccionado en una selección representando un país, pero en este caso para que vayas llegando a ese estado de amor, a ese estado de abundancia, ¿sí? Muy interesante porque uno pues mira al deportista a nivel general, no solamente hablando ahora del mundial, cómo se entrenan, cómo son disciplinados, ¿sí? No solamente con el ejercicio, con la alimentación, con el cuidado, no trasnochan, no están en la cantina con la cervecita. Entonces es una vida muy dedicada, y quienes no llevan ese control, por decirlo así, con disciplina, con entrega, realmente no se les ven los resultados. Sí, así digamos, la misión de nosotros como parte de este equipo de bienestar es llevar esa educación, ese mensaje a los pacientes, a todos estos seres que nos buscan en pro de ese bienestar, de esa conexión, de volver a ese estado natural de lo que podríamos llamar salud. Muy bien, doctora, la escuchamos. Sí, en esta parte pues yo pienso que hoy en día se ha avanzado mucho en la coherencia cerebro-corazón, ¿cierto? Y realmente no es solamente muchas veces llevar la exigencia del cuerpo a que sea como una máquina que trabaje y funcione, sino que también hay que ponerle pues la coherencia, como se dice, al sentimiento, porque es mucha la presión que ellos también tienen. A veces también es mucho el aislamiento, son muchas horas de entrenamiento, son muchas horas también de como se dice, de trabajo en el cuerpo físico, de tener lesiones a repetición, y obviamente pues todo eso, si se trata bien, si se maneja bien, si se lleva obviamente el cuidado de la salud, pues eso finalmente nos va a volver unos guerreros pues en el área, ¿no? En la zona pues de ese deporte de alto rendimiento que se maneja. Entonces, pienso que es muy importante asesorarse de muy buenos profesionales, de tener la oportunidad, por ejemplo, cuando son pequeñitos. Yo tuve hace un tiempo atrás la fortuna de acompañar un chico acá en la ciudad de Medellín. Era pequeñito y bueno, él tenía un porte de futbolista muy bueno, pero le estaban poniendo un poquito, por ejemplo, de dificultad en el tema del crecimiento, ¿no? Porque tienen que tener una talla, porque tienen que tener, una musculatura, tienen que tener unas características fisionómicas y no solamente la actitud. Por ejemplo, en este caso, él cumplía todo, pero no masa muscular ni talla, y fue muy bonito porque él empezó a desarrollar la práctica terapéutica y por ejemplo, en el tema del crecimiento, él logró la talla de 1,85, ¿cierto? Dentro del proceso que se hizo terapéutico, y también su masa muscular creció de una manera pues espontánea. Digamos que esta técnica de biofeedback que se maneja es bien interesante, como la vienen hace mucho tiempo trabajando en Europa,
Y por ejemplo, allá las personas que trabajan todo este tema de fisioculturismo, también hay muchos equipos de fútbol de Inglaterra, de Túnez, de muchas partes pues de Europa, han sido entrenados con estos dispositivos y con esta técnica terapéutica, y obviamente también, por ejemplo, no tienen nada que ver con, por ejemplo, con doping ni nada de esas cosas, como en un tiempo eso también estuvo como de moda, ¿cierto? No, ya ahora es llevar de la naturaleza y de la raíz de ese cuerpo a la naturaleza y a la esencia de ese alto rendimiento entrenado como debe de ser, a generar la mejor respuesta y la mayor coherencia en el ámbito del juego. Entonces es bonito, sí se puede llegar limpiamente, sí se puede tener la mejor disposición, y el entrenamiento, bueno, vamos a decir, el entrenamiento mental es muy importante, porque la presión que se maneja para ganar, para obtener una copa o una medalla, siempre pues es exigente, ¿no? Entonces, hoy en día todo eso es posible gracias a esta tecnología. Me dio una pregunta para los oyentes, para que lo tengan claro. ¿Nos podrías compartir el significado de lo que tiene que ver con biofeedback en español? ¿O? Sí. Que comprendamos nosotros, doctora. Sí, básicamente es una acción de relación, de retroalimentación, entre que un sistema inteligente lee todas las frecuencias eléctricas del cuerpo y lo va a pasar a un software, y nosotros a través del software reenviamos organizadamente las señales que van a generar los cambios internamente en el organismo. Entonces, por ejemplo, yo necesito aumentar la frecuencia HBR del corazón, o aumentar la estabilidad y el rendimiento cardíaco para que la persona, por ejemplo, corra y tenga muy buen ritmo. Entonces, eso es posible aumentarlo y regularlo a través de esta tecnología. Que necesito que la persona tenga mayor capacidad de oxigenación, capacidad de resistencia, de flexibilidad, de coordinación. Entonces, todo eso se hace en un proceso de retroalimentación, donde se está entrenando a la persona para que tenga esa habilidad y esa capacidad, ¿sí? Y también, por ejemplo, a veces pasa que en el componente mental hay personas que pueda que sean las mejores y las más buenas, pero su mente todo el tiempo está en un bucle negativo, ¿sí? No se siente merecedora, no se siente que sea la mejor, no se siente que es capaz, y obviamente en un punto donde esté desarrollando su deporte pues de alto rendimiento, eso puede ser un error fatal para lesionarse o para perder, o como se dice, para no llegar a la meta. Entonces, esta parte también se retroalimenta la parte mental, ¿cierto? Se libera ese subconsciente negativo y se entrena la mente de la persona a través de un concepto que se llama electrohipnosis, para ayudarle a que logre el objetivo y no se esté autosaboteando, ¿sí? Entonces, vuelvo a explicar, la palabra biofeedback es un proceso de retroalimentación que se hace a través de la tecnología de un dispositivo especializado y de un software especializado que nos permite medir todas las frecuencias del cuerpo. Claro, lo que busca es que el ser entre en algo que es muy conocido, que se llama coherencia, ¿sí? Sí. Entonces, donde todos los sistemas físico, eléctricos, orgánicos, emocionales, entren en esa coherencia, en ese equilibrio, en ese balance, en ese máximo nivel, para que el cuerpo dé una respuesta adecuada. Sí, así es. Eso es lo que se busca, porque realmente si nosotros no tenemos coherencia,
definitivamente estamos desorientados, estamos despistados o le damos más importancia a una cosa que de pronto no es prioritaria y nos vamos quedando y nos vamos autosaboteando. Entonces es importante sincronizar, ¿cierto?, todas esas habilidades para que, como lo dice la expresión, en cuerpo, mente y espíritu, podamos tener una armonización muy integral y así podamos dar el 100% de nuestro ser y el 100% de esa tarea que tengo que realizar con amor, con entrega, con satisfacción. Claro, entonces mira que cuando nosotros, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, para poder llegar allí tenemos que entrar en una disposición completamente diferente a lo habitual, ¿sí? Porque va a haber unos cambios de alimentación, unos cambios de hábitos, unos cambios de pensamiento, una disciplina, un orden, ¿sí? Una voluntad diferente al común de la gente, al común de los seres humanos, ¿sí? Igual cuando hablamos de la abundancia, entonces cuando tú vas entendiendo, para entrar en ese estado de abundancia, pues necesitas entrar en otros estados mentales, ejemplo de merecimiento, porque cuando hablamos, digamos, usted puede decir, no, es que el alto rendimiento es solo para la competencia, pero hay gente que decide tomar el deporte como parte de su vida y llegar a ese alto rendimiento individual. Yo me acuerdo que yo hace muchos años, más de 20 años, tuve la oportunidad de trabajar con el centro de acondicionamiento Lastra, que fue muy famoso aquí en Cali, y la importancia de entrar en esa disposición, en ese estado donde tienes que cambiar completamente el chip, ¿sí? Entonces, si tú no cambias de mentalidad, no vas a llegar a ese estado de alto rendimiento, donde debes acostarte en la hora adecuada, ¿sí? Hidratarte a la hora adecuada, ¿sí? Dejar de muchas veces a un lado, digamos, las fiestas, la rumba y una cantidad de cosas que no van en dirección o no van acorde con eso que se busca, ¿no? Mira. Sí, realmente yo diría que hay que dentro de ese alto rendimiento hay que entrenar mucho la disciplina, ¿no? Y no verla como de pronto, como se dice, como un castigo, sino verla como un estilo de vida, algo que me llena de satisfacción, algo que me motiva a ser una mejor persona. Digamos que, bueno, en la vida pueden haber muchos estilos de vida, pero realmente cuando nosotros nos entrenamos para sentirnos bien, para vivir bien, para tener ese logro a satisfacción, realmente yo pienso que eso es bienestar y calidad de vida, ¿sí? Porque, digamos, una persona que entrena igual, que esté en su gimnasio o que esté haciendo su ejercicio, que no sea como lo decía ahorita el doctor, que no sea de un alto rendimiento, sino que sea un deporte normal, pero si no lo hace con orden, si se está alimentando mal, pero está haciendo el ejercicio, eso también es contraproducente. Y también va a ser contraproducente que esté intentando por una parte hacer todo este ejercicio, pero también si tiene, digamos, un mal hábito mental, emocional, espiritual, intelectual y energético, pues también todo eso no va a resultar en una buena acción para sí mismo. Entonces, la idea como se ha expresado de pronto hoy en esta conversación tan especial es la coherencia,
es buscar la coherencia del equilibrio en sí y hacer que nuestro cuerpo sea que hagamos un ejercicio básico en la casa, o sea que estemos también en nuestros trabajos y en nuestra vida diaria funcionando comúnmente. Todo quizás tiene una exigencia de alto rendimiento, ¿no? Entonces, la idea es que siempre tengamos esa inspiración de ser seres abundantes, prósperos, de tener amor en el corazón, de hacer lo que nos gusta, de vibrar en ese orden y en esa coherencia de vida de manera específica y lógica para un bienestar, ¿sí? Y de tener esa pasión por lo que se quiere alcanzar. Yo lo digo, pues, de pronto volviéndome a referir al caso que les contaba, este chico, él tuvo una experiencia muy bonita y su esfuerzo, su entrenamiento, su mamá lo acompañaba a todos estos partidos de fútbol. Esta mujer también era una mamá de alto rendimiento. Entonces, qué bonito que las personas cuando viven esa experiencia inviten también a otros a que también lo hagan, ¿no? Porque es bien especial y es gratificante, ¿no? Sí, doctora, muy interesante todo lo que hemos estado compartiendo hoy. Vamos al corte y ya volvemos nuevamente. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. Te esperamos todos los miércoles desde Sonora 1500 AM en los encuentros de salud y bienestar de Encuentros con Vilma del Mar. Aprende, comparte y promueve tu marca o servicio. Separa tu espacio llamando al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Bueno, les recordamos a toda nuestra audiencia que estamos a través de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Nos acompaña hoy a través de la línea de Sonora 1500 la doctora Lady Caterine Pedraza. Y bueno, hoy se está hablando del entrenamiento deportivo en alto rendimiento. Y aquí en la mesa de trabajo en el estudio, el doctor Jaime Eduardo Rodríguez. Y enlaza el tema con la abundancia, el amor, el vínculo y la contención. Bueno, digamos, en cuanto ya puntualmente el tema de la abundancia, hablamos de que mucha gente, muchos seres humanos han sido programados, ¿sí? Han sido programados a la escasez, al desmerecimiento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería lo contrario? ¿Qué deberíamos hacer? Pues empezar a buscar todo lo que tenga que ver con merecimiento, ¿sí? Y recoger eso que verdaderamente nos corresponde como hijos del gran espíritu, de ese rey celestial, ¿no? Que es el que contiene y sostiene todo el universo y esta tierra. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer en nosotros mismos esa abundancia, pero también todos esos patrones, esas estructuras que se manifiestan o que se han manifestado en nuestra vida para ir en contra de eso que nos corresponde, pues empezamos a entrar en otros estados, en otros resultados como tal, ¿no? Entonces, por eso enlazarlo con el tema de la doctora es muy importante, porque abundancia es merecimiento. ¿Sí? Y hoy se ha hablado en varios enfoques el merecimiento, ¿no? Entonces sí, la doctora varias veces dijo merecimiento, el doctor Javier también merecimiento. Entonces, ¿estamos siendo merecedoras? Claro. ¿Creemos que tenemos ese merecimiento o no? Claro, entonces cuando entramos en esa herramienta tan importante que es la observación, el estado de presencia, podemos revisar algo que yo llamo el vínculo.
Y el vínculo es revisar cómo está ese vínculo entre cada una de esas partes que nos componen a nosotros. Cómo está el vínculo con el merecimiento, cómo está el vínculo con esa abundancia. Me estoy vinculando con la escasez, me estoy vinculando con el desmerecimiento, me estoy vinculando con sabotear eso que yo por naturaleza merezco, ¿sí? Me estoy vinculando con el drama, me estoy vinculando con el caos, me estoy vinculando con la indisciplina, con el desorden, con el desamor. Es muy importante observarse, observar esos vínculos. Entonces a eso yo le llamo juzgar, a eso yo le llamo calificar, etiquetar, porque por allí pues se pone de moda, ay, no hay que juzgar, no hay que... Una cosa es juzgar, otra es criticar. Cuando tú juzgas puedes direccionar, puedes reconocerte, cuando tú calificas puedes mejorar. Entonces la gente dice, no, es que no somos perfectos. Sí somos perfectos. Y el universo es tan perfecto que creó algo que se llama el error, la equivocación. ¿Y para qué creó esa equivocación? Para ser más perfectos, para ser cada vez mejores. Porque una de las cualidades de ese gran espíritu, de ese reino celestial, es crecer, recrear y recrear, experimentar, cada vez mejor, y lleva millones y millones de años en esa característica que está intrínsecamente en nosotros mismos, la capacidad de ser mejores cada día, de avanzar, de volver a eso que verdaderamente somos, ¿sí? Y entonces hablo también de la contención, ¿sí? Porque cuando vamos llegando a esos pequeños éxitos, a veces muchas veces el ser humano se sabotea y vuelve y cae. Entonces, si usted no sabe contener cada éxito, cada paso que va dando en ese desarrollo, en ese crecimiento, pues llegar a ese alto rendimiento, a sostener esa abundancia, a sostener ese amor, pues vas a volver a entrar en el caos, en el sufrimiento, en el drama o en el fracaso. Y es lo que se llama el autosabotaje. Que nosotros, claro, porque son programas, claro, en los cuales el ser humano fue, digamos, involucrado en esta realidad, en esta experiencia, donde le dijeron que esto es un valle de espinas, que esto es de sufrimiento, que es de dolor. Entonces nosotros en esta línea que caminamos le llamamos un primado negativo. ¿Qué es un primado negativo? Un programa, ¿sí? Por eso la labor de nuestra doctora Catherine es tan importante, porque es con la tecnología tan maravillosa que maneja, es volver a poner a ese ser en ese biofeedback, en ese estado de coherencia, para sacarlo de ese saboteo, sacarlo de esa despolarización, de ese estado de bloqueo físico, orgánico, mental, emocional, para que el cuerpo, el sistema, los sistemas vuelvan y digan, bueno, vamos para donde realmente nos corresponde, ¿no? Vamos para adelante. Claro. Doctora, la escuchamos. Sí. Bueno, ya hay una parte que yo quiero mencionar en cuanto al tema de abundancia, y es el ADN, ¿sí? Digamos que en esa parte del ADN nosotros tenemos mucha, pero mucha información, tanto de todo el componente biológico y celular, pero también tenemos un componente, cierto, de esas memorias ancestrales, que aparte, por decir que de pronto a la persona
digamos, la sociedad lo adiestra a vivir en escasez, ¿cierto? De pronto también ahí a veces también hay una falla, y eso es importante también muchas veces en algunos casos de algunas personas, reeducarlo, reorganizarlo, reprogramarlo, descodificarlo, porque realmente eso va a ser algo que para toda su vida y quizás en todas las generaciones se manifiesta la misma situación y la misma tendencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hubo un experimento con unos ratoncillos de laboratorio, ¿cierto? Y digamos que a esa rata madre, ¿cierto? Le colocaron a oler, digamos, un olor desagradable, y eso quedó en la memoria de ella. Cuando esa ratica tuvo o sus hijitos, entonces a todos les hicieron la prueba a ver qué comportamiento tenían al mismo olor, y aunque no lo habían conocido, no sabían qué era, pues inmediatamente ellos también generaban rechazo, ¿sí? Entonces digamos que en esa reacción de ese experimento, se dan cuenta estos científicos que aquí nos pasan muchas cosas a nosotros los seres humanos, ¿sí? Y dentro de esa parte está el tema de la relación abundancia, prosperidad, o todo lo contrario a ella, ¿sí? Por eso hay personas que probablemente pueda que sean abundantes y prósperas, pero siempre se van a sentir miserables, porque finalmente en su ADN, en la programación emocional y mental, ¿cierto?, está codificada esa expresión. O de pronto también, como muchas veces puede pasar, el dinero es malo, o tener éxito y gloria en un momento dado en la vida es malo, porque está asociado a ciertos vínculos emocionales ancestrales que se grabaron en esa memoria genética, y eso es lo que a la persona no le permite vivir en esa satisfacción y siempre estar en ese miedo y en ese conflicto y en esa lucha y en esa pelea interna con la prosperidad, la abundancia, la satisfacción y el mismo bienestar, ¿sí? Por eso hay personas que en un momento dado no, digamos que no comparten este tipo, por decir, de charlas donde se hablan de esa fluidez, de esa proyección, de esa abundancia, de ese bienestar. Probablemente tuve un caso que me sucedió en consulta, que yo estaba toda emocionada porque escuché una canción de Connie Méndez y a mí me pareció muy bonita. Yo ese día yo estaba muy contenta porque la había encontrado, y yo decía, es que todo el mundo tiene que escuchar esa canción, porque es que eso lo cambia de vibración a uno y lo hace sentir uno feliz, que conecta con la abundancia, con la prosperidad, con la felicidad. Y resulta que la acompañante pues de la paciente que estaba atendiendo en el momento, pues se enojó muchísimo y dijo que eso no existía, que eso era puro cuento, que quitara eso, que cómo se le ocurría. Y yo quedé en shock, porque yo decía, Dios mío, pero, o sea, yo quedé en shock, no sabía ni qué decirle, porque todo me esperé en la vida, menos que me dijeran que quitara una canción de abundancia, de felicidad y de prosperidad. Pero realmente, cuando empecé a dialogar con esta persona, me di cuenta que la experiencia de la vida de ella ha sido muy dura, ha sido muy traumática, y que ella no ha vivido ningún estado de abundancia y de felicidad, y eso estaba programado en su ADN. Entonces, es una cosa que, bendito sea Dios, digo yo, que hoy en día existen tantas áreas interdisciplinarias que ayudan, ¿cierto?, a descodificar esto en nosotros los seres humanos, porque de pronto, como lo dice mi doctor Jaime, hay ese espíritu bondadoso del Creador nos da absolutamente todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros queremos, todo lo que nos hace plenos en la vida, pero a veces
estas codificaciones que son subconscientes, que nosotros ni siquiera en un momento dado somos conscientes de esto, ya nos acostumbramos a vivir a modo automático y vivimos esa experiencia tan fatalista. Entonces es importante la reprogramación. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ya prácticamente se nos va agotando el tiempo. ¿A dónde la pueden ubicar los oyentes que quieran una consulta con usted, doctora? Bueno, me pueden contactar al teléfono 312-237-0829. Ahí estaré atenta a las personas que en algún momento crean que es importante hacer el entrenamiento de alto rendimiento, o digámoslo así, el entrenamiento para la abundancia y la conexión con el bienestar. Bueno, doctora, gracias. Doctor Jaime, ¿cómo cerramos este tema desde la abundancia, el amor, el vínculo, la contención? Bueno, todos los seres humanos, como creación divina, estábamos llamados a ese máximo nivel. Es solo tomar la decisión, ¿sí?, de volver, ¿sí? Pero es tomar la decisión. El amor es una decisión, la abundancia es una decisión, está allí. Si tú ves la naturaleza, es abundancia. Tú llegas y haces una limpieza en un lotecito, ¿sí? Y al otro día ya están saliendo planticas, pastico. Entonces, la creación es abundancia. Y en nosotros es igual, no somos diferencia. ¿Sí? No somos diferentes. Dicen por ahí que polvo eres, en polvo te convertirás. Pero mientras estemos aquí, estamos llamados a la abundancia, al amor verdadero, a esa contención, a sostener, ¿sí? A sostener. Eso es como, esa contención es como lo de la parábola de los talentos, ¿no? Cada uno contuvo esos talentos que le entregaron con los recursos que tuvo, ¿sí? Y decía el maestro, quien tenga se le dará, quien no tenga se le quitará, ¿sí? Entonces es muy importante que todos revisen y revisemos todos los días, no confiarnos, esos vínculos, cómo me estoy vinculando conmigo mismo, cómo me estoy vinculando con la vida, cómo me estoy vinculando con mi parte espiritual, con eso que verdaderamente soy, cómo me estoy vinculando con mi salud, cómo me estoy vinculando con mi cuerpo, con mi sexualidad, cómo me estoy vinculando con mis pensamientos, con mis emociones, cómo me estoy vinculando con mis seres queridos, cómo me estoy vinculando con mi espacio, con los espacios en los cuales vivo, convivo, pero también me relaciono con los demás. Es un mensaje que les quiero dejar. Y bueno, aquí estamos con mucho gusto. Me pueden conseguir al 314-721-8933. Y estamos hablando de salud, estamos hablando de bienestar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Lady Caterine Pedraza, que desde Medellín, a través de la línea de Sonora 1500, compartió con nosotros este tema tan importante. A usted, doctor Jaime Eduardo Rodríguez, gracias por siempre estar predispuesto a compartir su conocimiento, y a veces suena repetido lo que decimos acá, pero realmente es aplicarlo, ¿sí? Tenerlo en cuenta y, como usted dijo, estar siempre muy atentos, no desviarnos de eso. A ustedes, amables oyentes, gracias por estar en la cita que ya no nos podemos perder, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Sean felices, a eso vinimos. Te esperamos todos los miércoles desde Sonora 1500 AM en los Encuentros de Salud y Bienestar
de Encuentros con Vilma del Mar. Aprende, comparte y promueve tu marca o servicio. Separa tu espacio llamando al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. En Sonora 1500 AM escuchas lo mejor en noticias, deportes, programas de opinión, salud, musicales y un variado contenido radial que hace que usted esté siempre bien informado.